¿Qué tal, amigos? Les damos la bienvenida una vez más. Podemos estar vinculados por este medio para hablar de las cosas de Dios y para poder compartir esto tan lindo que es conocer la palabra, que es que Dios nos hable mediante la Escritura. Así que damos gracias y nos preparamos, porque hoy tiene que ser un día especial, donde Dios nos hable, donde Dios nos edifique y donde Dios mostrará que tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros. Prepare su corazón, que la palabra de Dios va a estar hablando a cada uno de nosotros. ¿Sabe que tiempo atrás estaba mirando un artículo y había un reportaje a uno de los fundadores de una de las ciudades más importantes, en los cuales el renombre de esta ciudad ha llegado a ser conocido por su opulencia, por su majestuosidad, y es la ciudad allí en Dubái. Y sabe que preguntándole al fundador, viene de una familia que estuvo rigiendo los destinos de esa ciudad, cómo ve el futuro de su ciudad. Y sabe que este hombre, este sheikh, empezó a decir y a contestar la pregunta de aquel reportero diciéndole lo siguiente: mi abuelo andaba en camello, mi padre andaba en camello, yo ando en un auto Mercedes-Benz, mi hijo también en uno de los autos más famosos que estaba en el momento. Quizás mi nieto también andará en un auto poderoso, pero mi bisnieto volverá a andar en camello. Quizás este hombre, para contestar a este reportero, tuvo que dirigirse a un proverbio oriental en el cual hablaba y fue enseñado él mismo. Este proverbio decía que en tiempos difíciles, los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes hacen tiempos fáciles. Los tiempos fáciles hacen hombres débiles y los hombres débiles hacen tiempos difíciles. Jesús habla en lo que se llama el Sermón del Monte y habla de las bienaventuranzas. Una bienaventuranza que directamente le habla a los mansos, a los pacificadores, aquellos que están esperando la justicia divina, aquellos que lloran, aquellos que esperan en Dios. ¿Y por qué les hablaba en ese momento? ¿Por qué tenía que preparar a esa gente con estas palabras tan duras? Ellos estaban esperando otra cosa. Ellos estaban queriendo algo que los libere, que venga alguien con fortaleza física y que pudiera decirle: hasta aquí los dominan los romanos y a partir de ahora les doy poder, autoridad para que puedan regir sus destinos ustedes. Tenían promesa, tenían palabra, pero faltaba el tiempo. Pero ¿por qué Dios a esas personas les hablaba y de esta forma? Allí, en el capítulo número 5 del verso 10 en adelante, nos habla con 2 versículos algo que les iba a pasar, algo que tenían que estar preparados. Acompáñenme a leerlo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Allí estaba la palabra y allí estaba el efecto. Yo creo que cada una de las personas que escuchaban lo atesoraban en el corazón, y aunque se miraban entre sí diciendo: ¿por qué nos dice esto? ¿Por qué nos habla que va a venir una persecución? Que vamos a tener que estar contentos, gozosos, felices, es la traducción de bienaventurados.
¿Por qué nos dicen? ¿Es que acaso va a haber más persecución si este gobierno nos está hostigando? Si estas personas están pisoteando todo nuestro ser, nuestra cultura, están socavando aquello que Dios nos había dicho que éramos, el pueblo escogido. Aquellos gobernantes no tenían para el pueblo judío grandes beneficios, únicamente trabajar y aportar dinero para sus arcas. Los dominaban, los sojuzgaban, los trataban mal. Pero sin embargo, encima de todo eso, dice Jesús, aquel que traía palabra distinta, palabra de Dios para ellos, les estaba diciendo: bienaventurados cuando los persigan, cuando los vituperen, cuando digan toda clase de males contra ellos, mintiendo. ¿Le esperaban cosas peores? Pareciera que esto les tenía que dar a ellos aliento, pero sin embargo les estaba diciendo: ¿nos va a ir peor que ahora? ¿Es que acaso nos espera un futuro todavía más oscuro? Querido amigo, quiero que cada uno de nosotros podamos entender algo fundamental. Dios, cuando nos llama, cuando pone la palabra delante de nosotros, nos va a enseñar a que nuestro camino tiene que ser de una forma. Nos enseña que nuestro caminar es distinto a lo que las otras personas, o de la forma que otras personas caminan. Vivimos en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo que tiende a caminar hacia la desobediencia, hacia la violencia, hacia el pecado. Entonces, cuando Dios nos presenta su palabra, nos quiere decir que nuestro caminar tiene que ser distinto. Si la mayoría de las personas van a la violencia, a la corrupción, aquello que no le importa más que su vida misma, el cristiano tiene que caminar de este lado, para este rumbo, directamente hacia Dios, porque es la única esperanza. La realidad de cada uno de nosotros puede cambiar de un día para otro, porque la realidad no siempre está emparentada con la verdad. La realidad de hoy puede ser una, mañana puede ser otra, pero la verdad, que es la palabra, siempre es la misma. Siempre los designios que nos ha dejado ha sido para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos encontrar lo que Dios nos depara como tesoros, algo que puede llenar nuestro corazón y nuestra vida. Aquellos hombres no eran cualquier hombre. Yo creo que esas personas con ese mensaje iban a estar preparados para lo que venga. El amor para aquel, su líder, Cristo, el Hijo de Dios, les estaba hablando diciendo: si ustedes hacen conforme lo que yo les estoy diciendo, Dios va a tener algo preparado para ustedes. La palabra dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De ustedes es el reino del cielo. Sí, es verdad que a veces Dios nos mueve, y en esa movida en nuestra vida pasamos por momentos difíciles, por momentos angustiantes, y quizás nos cueste caminar. Pero qué grande es Dios, que siempre nos alcanza esperanza, que siempre nos alcanza la posibilidad de seguir en pos de Él. La persecución, como le está diciendo Jesús a esta persona, debe ser una de las armas, de las últimas armas que usa el enemigo de nuestras almas. Prefiere engañarnos, prefiere mentirnos, prefiere que andemos como los demás andan, alejados de la palabra de Dios, lejos de aquel que quiere lo mejor para nosotros. La realidad y la verdad muchas veces nos emparentan. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra que aquellos hombres, muchos de aquellos que le estaban escuchando, atesoraron la palabra y avanzaron. Pero vinieron aquellas persecuciones, vinieron aquellos que hablaban
de los cristianos como algo malo, como algo que iba a entorpecer los destinos que ya estaban encaminados, los de los gobiernos, el romano y también de aquellos judíos que evidentemente se acoplaron a una forma de vivir muy lejana a la que Dios les dejaba reflejado en la palabra. Allí fueron. Y allí estaba todo esto preparado. Jesús resucitado, Jesús conforme a la palabra había hecho todo lo que dijo que iba a hacer y subió a los cielos. Esto es algo preponderante, pero cuando aquellos que por la persecución decían vamos a acabar con el cristianismo, no terminó esto allí. Muy por el contrario, impulsó a aquellos que tenían una fe inquebrantable, una fe genuina. No era fruto de una moda, no era fruto de algo que había acontecido y que lo dejaron en el olvido. Mucho más allá, fueron y enfrentaron todo aquello que tenía el enemigo preparado para ellos. Algunos equivocadamente, algunos no siempre, que iban contra los cristianos sabían lo que hacían. Si bien algunos eran influenciados por el enemigo, había algunos que se equivocaron también. El caso de Pablo, que empezó a perseguir a los cristianos sin saber que era la realidad, aquello que estaba buscando su vida. Qué tremendo saber que algunos, sin entender que están haciendo lo incorrecto, se mueven y se mueven. El final de Pablo, Saulo en aquel tiempo, es notorio. ¿Sabe por qué? Porque aquello que estaba persiguiendo un día salió al encuentro. Un día le dijo: ¿a quién persigues? Y las cosas cambiaron. Por eso digo que muchas de las realidades pueden cambiar. La realidad de hoy no tiene por qué ser la realidad de mañana, pero la verdad es la misma. Pablo tuvo la oportunidad de conocer a Jesús, de entregar su vida a Jesús y de darle a Él todo su ser, la realidad y la verdad. Y aquellos hombres fueron, y aquellos hombres se entregaron a lo que vinieran. Parece ser que muchas veces las persecuciones lo único que provocan es que salgan más fuertes o fortalecidos aquellos que conocieron a Cristo. La persecución lleva también la posibilidad de que esos hombres puedan predicar de una forma distinta, puedan hablar de una cosa distinta. Querido amigo, sabe que cuando usted acepta a Cristo y acepta esta forma de vivir, está también aceptando que muchas veces lo mirarán distinto, lo mirarán raro, y quizás, como le decía Jesús a esos hombres, aquellos que reciban vituperio, aquellos que vayan a decir cosas contra ellos, aquellos que malintencionados buscan desacreditar aquella palabra que sale de sus labios. Quizás a usted le pasó, quizás en el lugar donde usted se movía, empezaron a hablar, empezaron a decir: ¿y este qué le pasó? Si antes era un tipo divertido, antes contaba chistes de esos subidos de tono, antes salía de un lado para otro, se emborrachaba, y parece que eso es lo común. La palabra de Dios dice que porque no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero no son del mundo. La persona que acepta a Cristo ya empieza a pertenecer, ya tiene un dueño distinto. Querido amigo, si alguna vez te pasó que te empezaron a mirar raro, quizás estás en el lugar correcto. Quizás estás haciendo lo que tienes que hacer. Honrar al Dios que te dio vida. Honrar al Dios que te presentó la vida. Y tu realidad cambió. Lo que antes hacías ya no lo haces. Como antes te movías, ya ahora no lo haces. Bendito sea Dios de aquel que pone el norte a nuestra vida. Bendito el Dios que pone de manifiesto su misericordia, perdonándonos, limpiándonos y poniendo de su espíritu para que podamos cobrar fuerza, para que avancemos aún en situaciones difíciles. ¿Sabe?
¿Cuántas veces he escuchado por allí que en el lugar donde le toca desempeñar labores, allí en su trabajo, quizás en el taller, en la oficina, quizás en el colegio, quizás en las escuelas, quizás en todo lugar? Nos dice, bueno, allí pareciera que cada vez que quiero predicar a Cristo, las cosas no andan bien. Las cosas no salen como yo quiero. Cuando les quiero hablar de Cristo, como que no quieren oír, como que me desplazan. Uno que otro quiero oír de las cosas de Dios, porque me conocieron, porque supieron cómo era y cómo soy ahora. Querido amigo, sabe que días pasados, compartiendo la palabra, empezamos a leer el libro del profeta Ezequiel. Allí en el capítulo 37, del verso 1 en adelante, que hablaba de algo tremendo, de algo que quiero que compartamos en este día. Ezequiel capítulo 37, del verso 1 en adelante, dice: y la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Leyendo esto que le aconteció al profeta Ezequiel, nos lleva a pensar, si bien él dice que fue llevado por el Espíritu, había una comunicación entre los profetas, los levantados por Dios y su Dios, en el cual les daba una palabra en visión, en sueños. Dios se movía de esa forma. Hoy tenemos la palabra y no sé si decir que es más fácil, pero todas las cosas están aquí. Desde Génesis hasta Apocalipsis es como el manual del fabricante. Lo que necesitamos saber, aquí está. El profeta Ezequiel recibió una palabra y lo llevó en visión a un valle que tenía una particularidad: estaba lleno de huesos secos. Y le preguntó Dios al profeta: ¿vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes, le dijo el profeta. Y dice que Dios habló al profeta y le dijo: profetiza, diles, háblales, que yo haré que se junte cada hueso, que suba tendón, que suba músculo, que suba piel sobre esos cuerpos. Y el profeta hizo caso a lo que Dios le dijo. Profetizó a aquellos huesos. Como le dijo Dios, empezó a unirse huesos con hueso. Empezó a subir tendones, músculos sobre esos huesos. Fue cubierto por piel esos huesos. Y allí estaban. Lo que antes era como un cementerio a cielo abierto, ahora había cuerpos. Y le dijo:
que le profetice que ellos iban a vivir. Y el profeta profetizó. Y Dios sopló su viento de vida. Y aquello que eran cuerpos nada más tendidos sobre el suelo, cobraron vida. Y dice la palabra que fueron un ejército numeroso, grande. Amado amigo, amada amiga, ¿sabe qué? La mayoría de los que estudian la palabra hablan de que esto iba a ser el levantamiento una vez más del pueblo de Israel, que iba a hacerlo grande nuevamente el Dios eterno. Pero hoy quiero compartir algo especial. Sí, quizás en el lugar donde estás, en el lugar donde te mueves, en el lugar donde ganas tu vida, es tu medio, es tu lugar, hay muchas personas que no comparten tu fe, que no comparten lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú has abrazado. Pero ¿sabe qué? Empezaba a pensar que de esta historia que acabamos de leer, no había esperanza para esos huesos. Estaban muertos. Estaban secos en gran manera, dice la palabra. Solamente había una oportunidad. ¿Y sabe quién traía esa oportunidad? El profeta, el que hablaba de parte de Dios. Allí donde tú te mueves, allí donde está la mayoría de tu tiempo, con las personas que tienes alrededor, tienen una sola oportunidad de escuchar la verdad. Tienen una sola oportunidad de escuchar de Dios. Y entiendo que Dios por eso te puso ahí. Para que seas una antorcha encendida, para que seas aquel que le lleva a la realidad. Una sola oportunidad tenían aquellos huesos. Una sola oportunidad tiene esa gente de conocer a Cristo. Por eso te puso como estandarte, como lumbrera, como aquellos que van a poder ver que las personas que se abrazan a Cristo pueden cambiar, que las personas que se abrazan a Cristo tienen un norte distinto. Y todo aquello había pasado. Su mal vivir, sus tristezas, sus angustias, su desesperanza. Así como Jesús habló a hombres y a mujeres en el Sermón del Monte, allí también habla Dios a esos huesos, así también habla Dios en este tiempo, tanto a usted como a mí. Allí donde está, puede presentar a Cristo. Allí donde está, puede hacerse ese milagro de que Dios, aquello que va contra la palabra, aquellos que no quieren saber nada de la palabra, en un momento pueda cambiar y ser otra persona. Hable de Cristo, predíqueles, aunque se rían, aunque no entiendan, no están sabiendo lo que hacen, pero llega el momento en el cual pueden conocer a Cristo, y allí te puso para que puedas compartir la palabra. Damos gracias a Dios por esto tan lindo que podemos hacer de tiempo en tiempo, poder hablar de las cosas de Dios. El relato nos llevó a un compromiso, el relato nos llevó a ser hombres fuertes. Si los tiempos son difíciles, Dios hará hombres fuertes. Quizás sea un llamado para tu vida, para mi vida, para tantos aquellos que han abrazado las cosas de Dios y no se dejaron amedrentar por un mundo que va hacia el error, que es un mundo que va hacia la violencia, pensando únicamente en ellos. Hoy podemos hablar de que hay un amor que todavía no conocen. Anímese. Gracias por seguirnos, gracias por ese like, gracias por aquellos que se suscriben, gracias a Dios damos porque podemos encontrarnos de tiempo en tiempo. Dios te bendiga.